Buenos días o buenas tardes. Yo soy la profesora Martina Killing y estoy aquí para hablarles un poco sobre el sistema educativo en España. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la profesora Rita de Fátima da Silva y también a los organizadores por la invitación y sobre todo que siga disfrutando del congreso. Yo decidí hablar de este tema especialmente porque cuando la doctora Hikma de Fátima estuvo aquí el año pasado, vi que antes de que ella pudiera entender contextos específicos que ella estaba estudiando, era importante también hacer un poco de repaso sobre el contexto de la educación en España en general. Entonces, bueno, yo pensé que ese sería un buen tema para traerlos hoy y que espero que también con esto os ayude a entender la próxima charla del doctor Miguel Ángel Torralba. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el sistema educativo propiamente dicho, me gustaría contextualizar un poco sobre España y para ello algunas veces hago algunas comparaciones con Brasil. Por ejemplo, en Brasil estamos hablando de una población de 211 millones de habitantes, mientras que en España tenemos 46 millones de habitantes. Podemos ver aquí, por ejemplo, que en términos de ocupación territorial, Brasil ocupa el tamaño de Europa entera y un poco más, en cuanto que España ocupa el tamaño de Mato Grosso del Sur, o Mato Grosso del Sur ocupa el tamaño de España. Con relación al sistema de gobierno, España es una monarquía parlamentarista, con régimen democrático. Elegimos el presidente del gobierno de manera indirecta. Ese es el jefe de gobierno, que es el presidente del Consejo de Ministros. Y el jefe de Estado es el rey. Y aquí se actúan con los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También tenemos, como en Brasil, la Cámara Baja, que es el Congreso de Diputados, y la Cámara Alta, que sería el Senado. Y aparte de eso, estamos hablando de España como un país oficialmente laico. En España tenemos 4 idiomas oficiales, que es el español, el euskera o el vasco, el catalán y el gallego. Os comento sobre el idioma porque, como os daréis cuenta, los niños no solamente tienen que estudiar el español, como también el idioma cooficial dependiendo de la comunidad autónoma en que vive este niño. También os traigo otras características de la población, y aquí hago una comparación con la población brasileña. Por ejemplo, la esperanza de vida en España es 83 años, 85 para mujeres, 80 para hombres. El indicador de fecundidad nos dice que cada mujer tiene actualmente 1,3 hijos. La edad media de maternidad es de 32 años. Como podéis ver, la pirámide poblacional de Brasil aún es una pirámide positiva, que aún tenemos más jóvenes que gente mayor, mientras que en España esta pirámide se está invirtiendo y entonces tenemos la tendencia de tener una población inactiva más grande que la población activa. Con relación a las características básicas de la educación española, la tasa de analfabetismo en España es de 1,7, mientras que en Brasil, que va decayendo en los últimos años, hay una tasa de 8%. Con relación a la inversión en educación, podemos ver que afortunadamente Brasil viene creciendo cada año y que está entre los 3 del ranking mundial, y España, desafortunadamente, en los últimos años, debido a la crisis, ha bajado un poco su inversión y está abajo de la promedio europea y abajo del promedio recomendado. A pesar de ello, España viene regularmente actualizando su currículum escolar. Actualmente el currículum vigente es el currículum del agosto de 2013, decimos LOMCE, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, y el interesante de este currículum es que es un currículum competencial. ¿Qué quiere decir competencial? Pues este currículum marca algunas competencias básicas
y al final de la etapa de la educación básica, los niños y niñas tienen que haber logrado esas 8 competencias. Esas competencias son competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la conciencia y expresión culturales, la competencia social y ciudadana, sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial, la comunicación en lenguas extranjeras, la competencia digital y aprender a aprender. Con relación a los niveles educativos, entonces tenemos la educación infantil, que es de 3 a 5 años, la educación primaria, que va de los 6 a los 11 años, la educación secundaria obligatoria, eso, de 12 a 15 años, la educación secundaria posobligatoria, bachillerato, que va de los 16 a los 17 años, la educación superior, que sería el grado, el máster y el doctorado, y otros tipos de formación. Y la educación primaria y secundaria es la etapa obligatoria para los niños y niñas de España. Con relación a la carga horaria, los niños de educación infantil y educación primaria están aproximadamente 25 horas en la escuela. Los de educación secundaria, obligatoria y no obligatoria, están aproximadamente 30 horas por semana. En la educación superior, en el caso del grado, que son de 4 años, hacen 240 créditos, que nos suman ahí aproximadamente 6.000 horas de trabajo. Después también tenemos los másteres, que son de 60, suelen ser de 60 créditos, y nos suman ahí 1.500 horas de trabajo. Y después, en la etapa del doctorado, que se puede hacer entre 3 y 5 años. El turno escolar en España es un turno integral, los niños más o menos están de 9 a 5 de la tarde en la escuela y es una jornada partida, es decir, que los niños pueden quedarse en el cole para comer o pueden irse a casa y volver a la escuela para la parte de la tarde. Con relación a las características de la enseñanza básica, la educación en España es pública, obligatoria y gratuita de los 4 a los 16 años, que coincide con la etapa obligatoria de la educación básica. Las familias tienen libre elección para elegir dónde este niño quiere estudiar. Utilizan el sistema de Boston, que básicamente es un sistema en que las familias, de acuerdo con sus características, como pueden ser nivel socioeconómico, proximidad a la escuela, si tienen o no hermanos estudiando ya en este centro, tienen una determinada puntuación y de acuerdo con esta puntuación, entonces acaban ganando una plaza o una escuela u otra. Y esto está interesante porque al final lo que genera es con que los niños y niñas acaben estudiando bastante próximo de su barrio donde residen. El ratio de alumnos por clase actualmente hay un promedio de 14 alumnos en la educación infantil y en la educación primaria, siendo que el máximo permitido por ley serían de 25 alumnos, y en la educación secundaria hay un promedio ahí de 12 alumnos, siendo que el máximo permitido serían 30. Con relación a los tipos de colegios en España, podemos hablar de escuelas públicas, que son las escuelas administradas y financiadas por el gobierno, que equivalen ahí a aproximadamente 70% de las escuelas en España. Después hablamos de las escuelas concertadas, que son escuelas que tienen la administración privada, pero tienen financiación mayoritariamente del gobierno y también de los padres. Y después escuelas privadas, que son creadas, administradas y financiadas privadamente. Con relación a la formación del profesorado, la formación de los maestros de educación infantil y educación primaria se da a nivel de grado, es decir, una carrera de 4 años, y la formación de los profesores de educación secundaria obligatoria o posobligatoria también se da a nivel de grado de 4 años, y aparte de eso tienen que hacer un máster especial para esas personas interesadas en dar clases en la enseñanza secundaria, sumando ahí 5 años de estudio. Con relación a la formación del profesorado, los futuros maestros y maestras de educación infantil y educación primaria hacen dentro de su formación de esos 4 años una especialidad.
Entonces, en el caso de la Universidad de Barcelona, estas pueden ser la especialidad que puede cursar un maestro en formación en educación infantil, como por ejemplo motricidad infantil, expresiones artísticas, bibliotecas escolares, atención a la diversidad. En el caso del maestro de educación primaria, esas son las especialidades que pueden cursar: educación física, educación musical, lenguas extranjeras, bibliotecas escolares, siendo que algunas de esas especialidades es obligatorio tenerlas para dar clase en la escuela. Bueno, traigo otra curiosidad con relación al sueldo del profesorado. ¿Cuánto gana un maestro o una maestra o un profesor dentro del sistema educativo de España? Bueno, estamos hablando de profesores que trabajan aproximadamente 880 horas por año y con un sueldo medio de entre 2.500 y 6.000 euros, que estaríamos hablando entre 9.000 reais y 16.000 reales. Bueno, seguramente como todos los sistemas educativos también tenemos nuestros retos, nuestros desafíos, y ahora os comento un poco cuáles serían estos retos de la educación española, los retos actuales. Bueno, como toda la sociedad es una sociedad cambiante, los sistemas educativos van adaptándose a esta sociedad, bueno, y al mismo tiempo también van moldeando esa sociedad. Por ejemplo, desde el Tratado de Bolonia de 1999 se habla de la educación basada en competencias. Pues bueno, eso es un reto, porque ¿qué es una competencia? ¿Cómo se evalúa una competencia? ¿Cómo se programa para poder lograr la competencia? ¿Cuáles son las mejores metodologías para trabajar con competencias? Entonces, bueno, ese es un reto que actualmente pasa el país, de dejar la vieja escuela y trabajar en este nuevo paradigma, que es trabajar con la educación basada en competencias. Otra situación interesante es la cuestión de la inclusión. Seguro que el doctor Miguel Ángel Torralba os hablará bastante mejor sobre ello, pero os puedo avanzar que en Cataluña se ha creado una nueva ley en que los alumnos, los niños y niñas con necesidades educativas especiales estarán inseridos dentro del sistema regular de enseñanza. Entonces, para ello estamos hablando no solamente de dinero, que en el caso han calculado que se invertiría 142 millones de euros para los próximos 4 años para que hubiera esa transición, pero también están hablando de refuerzos en términos de formación, en términos de tener más docentes, más monitores, más logopedas, más psicopedagogos, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un reto para todo el sistema educativo, y creemos que es una muy buena iniciativa, y bueno, a ver cómo lo haremos. También, como todos los países europeos, tenemos la cuestión de la multiculturalidad. España es un país europeo, es un país mediterráneo, es un país atractivo para la inmigración, tanto permanente como de estancias temporales. Y si antiguamente había un sistema de inmigración, en el caso de Cataluña, que estamos más al norte de España, había un sistema de inmigración más del sur hacia el norte, y era relativamente fácil de integrar a esas personas porque tenían un idioma común como el castellano, y para enseñar el catalán, que es un idioma primo bastante parecido con el español, entonces no hubo grandes problemas para integrar a esta gente dentro del sistema educativo y también en la sociedad. En cambio, con todo el sistema de globalización que viene corriendo en todo el mundo, ahora tenemos gentes de todas partes del mundo, gentes de África, de Asia, del norte europeo, ¿no? de América. Entonces estamos hablando de cientos de idiomas que se integran finalmente dentro de un centro educativo. Entonces no sé exactamente cuál es la tasa de inmigración actual, pero os puedo decir que aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, hay escuelas en que tenemos entre 95 y 98% de niños no autóctonos de Cataluña o de España, niños
que vienen de otros países y que a veces no hablan ni el español ni el catalán. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar toda esta gente y que todos hablen un idioma en común? Para ellos, tenemos algunos proyectos interesantes de acogida lingüística. En el caso de Cataluña, que es el catalán, se entiende que el idioma es una herramienta de integración de esta gente que viene de todas las partes del mundo. Entonces hay una preocupación bastante grande de que nadie esté marginalizado al sistema educativo o a la convivencia social porque no habla el idioma. Se invierte bastante tiempo, se invierte bastante energía en esos proyectos porque se entiende que a partir del momento que todos tenemos algo en común, en este caso la cultura y el idioma catalán, no se crean guetos, no se crean gente marginalizada, ni en barrios ni en escuelas. Y también estamos hablando de las personas que hacen la movilidad temporal a España o a Cataluña. Desde la creación del programa Erasmus, que hace bastante éxito aquí en Europa, ha aumentado mucho la cantidad del tránsito de estudiantes que hacen una estancia de 6 meses a un año en otro país. Y entonces, bueno, es un reto que esta gente en el poco tiempo que esté aquí en España, 6 meses o un año, tenga una buena acogida lingüística y pueda disfrutar de un sistema educativo de calidad. Bueno, después de este ratito que hemos pasado juntos, espero que os haya podido transmitir algunas de las principales características de la educación española. Espero que sigáis disfrutando del congreso. Aquí tenéis mi contacto y muchas gracias pela sua atenção. Muito obrigada.